Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 99 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO. Este episodio, además de escucharlo, también puedes verlo en YouTube y ahora también lo puedes ver en Spotify. Sí, todos los vídeos ahora que vaya subiendo del podcast también van a estar subidos a Spotify. Y además, en este episodio, así aprovechas para ver al invitado. Y antes de seguir, quería contar una novedad. Hace 3 meses cerré el podcast Premium, el podcast privado de SEO desde cero que lancé a principios de 2022. Lo he cerrado por diferentes motivos, diferentes causas. Lo he contado todo de una forma bastante extensa en un hilo en Twitter que os voy a dejar en las notas del episodio por si lo queréis ojear, porque cuento bastantes cosas, me sincero, errores que he cometido, cosas que a veces no salen bien, proyectos que hay que cerrar y no pasa nada, pero bueno, ahí lo cuento en el hilo, no te quiero aburrir por aquí porque daría igual para medio episodio, pero bueno, te lo dejo en el hilo, así si lo quieres leer, eres libre. Y lo que sí que quiero decirte es que todos esos episodios que grabé en su momento para el podcast privado, 29 de ellos los puedes escuchar y sin suscribirte a nada, sin hacer nada más, simplemente con un pago único. Y lo puedes hacer a través de la plataforma Mumbler. Lo tienes todo, 29 episodios a un precio súper reducido, 29 euros por los 29 episodios, un precio que va a estar solo hasta el 5 de abril, a partir del 5 de abril subirá. Y lo puedes encontrar en alexserrano.es/audioserie, todo junto. Y en el episodio de hoy vuelvo a estar acompañado. Es un placer siempre estar acompañado y no estar casi como en todos los episodios hablando solo. Y esta vez estoy acompañado por David Carrasco, CEO de Unancor. Además de ser CEO, David genera un montón de contenido sobre marketing digital, sobre emprendimiento, sobre SEO, por supuesto. Lo hace en una newsletter que es maravillosa, que lanza todos los miércoles, que es la newsletter de Unancor, pero es que además trabaja o tiene 2 podcasts, uno con Rocío Santamaría, que se pasó por aquí hace ya algunos episodios, es un podcast llamado A Vista de Clic y en el que tuve también la oportunidad de participar como invitado, y otro podcast que se llama El Podcast Negro del Emprendedor, que lo graba con Carlos Rey, que Carlos Rey no se ha pasado por el podcast, pero yo le invito a que se pase en algún momento, así que ahí dejo el guante, Carlos. Y bueno, David viene hoy a hablar sobre el link building, más en concreto sobre el estado del link building y cómo va a evolucionar a corto plazo. No tiene sentido hablar de largo plazo en SEO, ya lo sabéis, pero a corto plazo cómo va a evolucionar. Y vamos a tratar de resolver algunas preguntas, un poco de debate sobre si el link building está muerto, si sobre Google es capaz de identificar todos los enlaces que se consiguen de manera artificial y también, oye, pues cómo debemos crear enlaces, cómo debemos hacer link building para que funcione realmente. Y menos mal que John Mueller no entiende mucho español, porque si no, seguro que escucharía este episodio para sacar algunos trucos que nos va a contar David de cómo hacer link building sin que se dé cuenta Google. Y una cosa importante, tanto si haces SEO como si haces link building, vas a necesitar herramientas que te ayuden en todo ese trabajo. Y una de esas herramientas es el patrocinador de este episodio, que es Ahrefs, con su herramienta Ahrefs Webmaster Tools. Es una herramienta que nos permite analizar nuestra web hasta 100 errores diferentes, simplemente conectándolo con Search Console. Nos va a dar también monitorización de keywords, vamos a tener un montón de control de nuestro proyecto y, por supuesto, enlaces entrantes que tenemos a nuestra web. Y además es una herramienta 100% gratis, nada de prueba de 7 días, nada. Es una herramienta 100% gratuita, así que te animo a probarla, Ahrefs Webmaster Tools. Hola David, muy buenas. Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Estaba deseando tenerte por el podcast y la verdad que, oye, un placer. Esta vez soy yo el que te entrevista a ti y no al Sí, revés. la verdad es que sí. Tengo que decir que, bueno, te lo agradezco de verdad porque además me hace mucha ilusión porque es que llevo mucho tiempo escuchándote, así que estar aquí, joder, tío, te lo decía antes de entrar, me he puesto un poco nervioso porque como venía un poco a tope, ha sido el momento de decir, vale, vas a hacer una entrevista con Alex, tío, o sea, mira dónde estás, así que muchísimas gracias, te lo agradezco. Nada, ya ves tú. Pasar por aquí es sencillito, ya verás. A ver, te lo digo cuando acabemos. A ver las preguntas que te hago. Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos venido a hablar hoy de link building, ¿vale? Más en concreto de cómo está el link building en la actualidad, de por dónde va, ¿no? De cómo está evolucionando. Porque al final, bueno, en SEO todo evoluciona muy rápido, sobre todo estos últimos meses, ¿no? Estas semanas, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, con ChatGPT, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que está saliendo, aquí nos estamos dando cuenta de cómo va de rápido todo.
Y el link building, que es algo que lleva entre nosotros pues desde el principio del SEO, que va evolucionando mucho, que va cambiando mucho. Y yo creo que hacer un ejercicio un poco de, oye, vamos a ver dónde estamos, cómo evoluciona esto, yo creo que es bastante necesario. Sí, estoy de acuerdo. Pues nada, tú dirás por dónde quieres empezar. Yo creo que lo primero que podríamos comentar, hablar un poco, ¿no? De oye, ¿cómo crees tú que está evolucionando el link building y cómo crees que seguirá evolucionando en los próximos años? A ver, como has dicho, yo creo que el link building forma parte del SEO y el SEO está evolucionando. Parece que de momento no ha muerto, así que seguimos bastante vivos, igual que el link building, como iremos viendo. Yo creo que quizá ahora es más difícil acertar, ¿no? Porque ahora ya no es autoridad por autoridad, ya no entro en una plataforma y compro lo que sea al peso, pero también tenemos mejores herramientas. Es decir, los algoritmos de Google han ido evolucionando y siguen evolucionando, pero nosotros también. Como profesionales tenemos más conocimiento, tenemos más experiencia y tenemos mejores herramientas. Ahora, seguro que lo habéis escuchado mucho durante los últimos 2 años quizá, que lo importante es la afinidad, lo importante es ajustar bien y sobre todo quizá tener un poco de paciencia, porque parece que últimamente está costando mucho más el hecho de tener un impacto, ¿no? en nuestra visibilidad. Por eso también, aunque parezca que no, pero a lo mejor es esperar, medir y evaluar una vez tenemos los resultados si es que llegan. También yo creo que hay que buscar otros beneficios quizá. Como decía, ya no es el DA50 o el DR, la métrica que tú quieras, ¿no? Pero hay que ir un poco más allá, es ir hacia donde está tu audiencia, hacia donde está tu tráfico. Si puedes vender, por ejemplo, potenciar también tu branding y resaltar esos beneficios que estás vendiendo, ya sea tus servicios, tu producto, lo que sea. Una buena idea también puede ser, por ejemplo, hacerte viral o intentar hacerlo, ¿no? O incluso buscar esos resultados o beneficios colaterales como copas resultados para una keyword que te pueda interesar. También puedes trabajar tu reputación online. El tema del EEAT, que es muy importante y seguramente saldrá más veces en la conversación. Hay que ir más allá del link por el link y buscar qué más nos pueda aportar, porque es justamente ese el que más beneficios nos aportará en términos de SEO. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, a ver, la parte buena de todo esto es que siempre hay una forma de hacerlo, ¿no? Y que pueda llegar a funcionar. Y la parte mala para los SEOs, digamos, es que ya no es entrar, elegir un medio o buscar una web en la que pone un enlace, que te lo pongan, dedicarle un ratillo y ya está. Al final hay que dedicarle mucho más tiempo para poder hacerlo de esta forma, ¿no? Para poder hacerlo bien. Y eso, claro, son muchas más horas de dedicación, darle más peso a cómo se hace y no tanto al resultado final, ¿no? De, vale, he conseguido X enlaces este mes o voy a poner 5 enlaces el mes que viene y 10 el siguiente, sino pensar muy bien cómo se hace para que nos traiga esos beneficios. Pero es como, por ejemplo, en el on page, ya no es el tema de hago un texto de 1000 palabras y el 2% de densidad de keywords, ¿no? Hay mucho más allá. Hemos evolucionado, como decíamos al principio. Así que esto sí, hay que refinar un poco más, ¿no? Hay que hacer más pruebas, hay que ver, pero también tenemos eso, más herramientas para. Porque hay muchísimos más factores. Yo creo que los algoritmos de Google ahora que entienden mucho mejor el lenguaje y es el gran cambio en cuanto al inbuilding y en cuanto a SEO en general. Es como el tema de los anchors, por ejemplo, cómo han ido evolucionando. Antes era pues mucho más fácil el tema de pues el matching por caracteres o por palabras. Ahora entienden lo que hay que no solo lo que hay en el anchor, sino alrededor y tanto en el origen como en el final. Por lo tanto, hay muchos más factores a tener en cuenta. Pero bueno. Sí, que al final lo que quiere Google con esto es que la mayor cantidad posible de enlaces sean realmente naturales y que nosotros queramos o esperemos que esos enlaces a ojos de Google parezcan naturales, requiere esa investigación, requiere esa pensada importante, ¿no? De cómo ya no solo el medio que sea afín, sino qué tipo de contenido va a tener ese enlace, lo que va alrededor del enlace, cómo se introduce ese enlace, o sea, son un montón de cosas a tener en cuenta que al final, bueno, también hay que pensar, yo creo, ¿no? Cuando estamos pidiendo un enlace, comprando un enlace, haciendo un post patrocinado, que la persona que lo redacte tenga también las suficientes instrucciones que le damos para que sepa cómo hacerlo, ¿no? Porque muchas veces le das la instrucción del anchor test, qué enlace es, un poco por dónde quieres que vaya el contenido y tal,
y te lo mete ahí un poco con calzador, que lo que es el contexto, ¿no? De dónde está el enlace, a lo mejor no tiene mucho sentido. Sí, aunque muchas veces las instrucciones pueden ser libertad. O sea, es decir, porque ya Google identifica muy bien quién ha escrito cada texto, ¿no? Se adapta al autor en sí. Entonces, muchas veces, oye, pues escribe como haces normalmente, cómo conectas con tu audiencia, que la conoces mejor que nadie, ¿no? Sí que es cierto que luego habrá que revisar, porque el hecho de darle libertad muchas veces es contraproducente, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en un Anchor que hemos adaptado la posibilidad de que el redactor elija libremente el Anchor para que oye tal, pero también hemos tenido que hacer cierta formación a los redactores porque a veces ponían unas cosas que, bueno, entonces es libertad pero dentro de un sentido. Sí. Entonces eso, muchas veces buscando esa naturalidad también es adaptarse. Por eso también nosotros fomentamos el tema de que los propios editores sean los que redacten los artículos, básicamente por eso, porque queremos, ellos conocen mejor a su público, ellos escribirán como siempre, evidentemente, siempre dentro de unos mínimos, no os vale un texto de 300 palabras, por supuesto, porque ni siquiera para ellos tampoco es natural, eso no lo querrían para su blog si no fuera pagado, pues intentemos que quede dentro de unos mínimos de calidad siempre. Totalmente de acuerdo. Google lleva ya diciendo un tiempo que tiene ya la suficiente información, ¿no? Como para detectar cuando conseguimos esos enlaces artificiales y nos dice directamente que no perdamos el tiempo haciéndolos porque no nos van a penalizar, pero directamente estamos tirando el dinero porque no los tienen en cuenta. Siempre sabemos que esto hay que cogerlo con pinzas porque habrá muchos que sí que sean capaces de detectarlos y seguramente con el paso del tiempo cada vez lo hagan mejor, pero dentro de este mensaje, ¿no? Un poco, también por meter un poco de miedo, ¿no? De no lo hagas porque te vamos a pillar. ¿Qué podemos hacer actualmente para salir un poco de indemnes, ¿no? de este posible descubrimiento de Google de estos enlaces artificiales? ¿Y qué margen queda, ¿no? Para hacer link building de una forma correcta? Es decir, que lo hagamos y que a ojos de Google sean enlaces naturales o no les salte la alerta de que son enlaces artificiales. Pues quizá podemos contestar con otra pregunta y es ¿por qué nos pide entonces que marquemos los enlaces como sponsor? Pues es evidente que ha evolucionado muchísimo Google y es lo que hemos dicho al principio, pero aún así nos dice, oye, es como el tema del hreflang, ¿no? A lo mejor es una solución de mierda, con perdón, pero sigue pidiendo que esté porque lo sigue necesitando. Y en el tema es que Google sigue siendo ese índice de todo Internet, o esa es su pretensión, y para eso necesita esas referencias, esas guías, y para eso necesitan los enlaces. ¿Que es mejor detectando enlaces que no son naturales? Sí, cierto, por eso tenemos que hacerlo de manera diferente, tenemos que tener mucho más cuidado. También es cierto que creo que ahora el mayor peligro no es que te penalicen por enlaces, que también hace poco tuvimos el spam update, ¿no? Sigue estando ahí, pero el mayor riesgo en cuanto a la creación de enlaces no naturales, por así decirlo, es perder tu dinero, es invertir o tu tiempo, y que no se tenga en cuenta luego. Pero yo creo que igualmente queda margen y es cierto que parece que cada vez se habla menos del inbuilding, ¿no? Es normal porque ahora se habla todo de inteligencia artificial, pero también hay otras técnicas, pero se sigue haciendo el inbuilding. Y por ejemplo, por eso me gusta mucho César Aparicio, porque es que habla muy claro, Pam, mira, este es el enlace y este es el efecto que hemos conseguido con esto. Por lo que decía, Google sigue necesitando a día de hoy estas referencias, vas teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema del EEAT, pero aún así en la documentación oficial, oye, te lo dice, no es de sus maneras de decir necesito enlaces, pero ahí está. Y aunque haya que ir con más cuidado, hacerlo de manera diferente, aún se puede hacer. Así que yo creo que tenemos ese margen porque lo necesita, básicamente. Sí, al final, a ver, los enlaces Google los sigue teniendo en cuenta, son necesarios. Y claro, hay que buscar la forma de hacerlo para que a ojos de Google pues parezca lo más natural posible, ¿no? Pero obviamente hay margen y bien hecho, de no pensar en, vale, pongo enlaces al peso, textos ancla exactos y dándole razones de más a Google para que sepa que esos enlaces son artificiales y por lo tanto no los va a tener en cuenta. Pero como dices tú al final, a ver, que no es moco de pavo, ¿no? Dice, al final, como mucho vas a tirar el dinero porque no lo estás invirtiendo bien, pero bien invertido puede funcionar.
Exacto. Es cierto que al final tenemos los recursos que tenemos joder, el hecho de tirar el dinero, entre comillas, es una penalización, o sea, es lo que tenemos, pero también puedes curarte un contenido genial y tal y luego no recibir nada, ¿no? Depende, como siempre no vas a tener la garantía de absolutamente nada. Entonces, es minimizar los riesgos o el error, ¿no? El margen de error para a la hora de equivocarte. Ujú. Sí. Y has mencionado ya un par de veces el EAT y al final, hombre, una de las formas, ¿no? que Google, que los evaluadores pueden interpretar ese EAT que tienen los autores, ¿no? Que tiene una web, al final es por también esas menciones o esas apariciones, esos enlaces en otros sitios, ¿no? Ya no solo a la web, sino a los autores que tenga esa web. Y aquí, claro, el EAT y el link building, en una parte importante, yo creo que pueden o deben ir unidos, ¿no? Porque al final el EAT cada vez es más importante. Al principio, cuando salió, hace unos años, todo el tema del EAT llegó aquel Medical Update y se fue haciendo un poco más famoso todo este concepto, ¿no? Parecía que el EAT solo era importante para unos pocos, ¿no? Para los medios de Your Money, Your Life, pero realmente a día de hoy yo creo que es una cosa cada vez más importante en cualquier sector. Obviamente en algunos tendrá más impacto en otros, pero es una cosa que se debe cuidar. Yo cada vez en los clientes al principio era un poco eso, ¿no? Tengo un cliente de salud, tengo que llevar mucho más cuidado con ese, pero en el resto, ¿qué pasa, no? Al final, cada vez sí que lo pienso como que sea algo más importante y lo incluyo mucho más en la estrategia. Entonces, aquí el tema del link building va a ser importante, es importante. ¿Cómo crees que el EAT y el link building van a ir unidos y cómo va a ser de importante el link building dentro de esa potenciación del EAT? Pues como dices, el EAT afecta a todos y a todo, o sea, afecta cómo se ve tu página web en todos los aspectos, no solo los resultados de Google, pero ya se ha visto que el tema de Discover, News, que si tienes sitelinks o los snippets y tal, todo esto depende, por lo tanto te puede afectar, te puede dar un buen golpe, ¿no? Y tenemos que dar esas señales de experiencia, de confianza, de autoridad en todo lo que hacemos. De hecho, esta semana estaba viendo una presentación de Lily Ray sobre el EAT en e-commerce. Aunque vendas lo que vendas, pero tienes que darle esas señales al usuario de confianza, ¿no? Porque todo el mundo quiere estar seguro a la hora de comprar algo, ¿no? Al final estás poniendo tu dinero, ¿no? Pero da igual la temática que sea. Y desde luego el link building debe formar parte de esta estrategia de EAT, potenciando estas 4 ramas, las 4 letras que tenemos. Por ejemplo, puedes ayudarte a crear marca, a convertirte en una entidad, a darle autoridad, como decías, a tus autores, ya sea con enlaces o con citaciones también, y todo eso te irá ayudando con todas estas prácticas, ¿no? Y no solo es pagando, porque es ver dónde debes estar en cada caso. Por ejemplo, el tema, tienes un servicio local, pues a lo mejor es eso, no te sale a cuenta pagar X tal, pero sí que puedes ver directorios locales o directorios de profesionales, por ejemplo, y tienes que trabajar el link building por ahí, es ver todas las opciones. Cuando hablamos de link building, como decía, no estamos refiriéndonos siempre a voy a una plataforma y compro no sé qué o contacto con no sé cuánto. Hay miles de estrategias en este sentido, no siempre es pagando, aunque siempre habrá una inversión, pero de tu tiempo, de recursos y demás, a lo mejor es eso, creas un contenido genial de puta madre y te llueven enlaces naturales. Genial, lo puedes hacer, pero no deja de ser link building. Totalmente. Bueno, se me está viniendo a la cabeza porque al final también tenemos que tener en cuenta, en base al tipo de proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Cuánto link building va a necesitar o cuántas menciones o hasta qué punto vamos a necesitar reforzar el EAT, como decías. Hay formas diferentes de conseguir esto y yo creo que aquí hay que pensar muy bien el tamaño también del proyecto, ¿no? Porque no es lo mismo una web, a lo mejor un negocio local que está haciendo eso local, que va a necesitar algo de link building. Esa empresa a nivel de recursos se puede permitir ciertas cosas y no se puede permitir cosas que a lo mejor una empresa mayor, una empresa más grande se puede permitir, como son estrategias diferentes porque invierten o por tema de dinero o por tema de recursos o tiempo, ¿no? Decir, oye, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Por ejemplo, una cosa que suele funcionar muy bien, los estudios, los informes sobre cualquier sector, cualquier temática, ¿no? Que a nivel de link building funciona muy bien porque en el momento que mencionas el informe, enlazas a esa página del informe. Y a nivel de link building viene muy bien, pero claro, no todo el mundo
tiene la capacidad de hacer esto, ¿no? O yo qué sé, tema de comunicación, tema de prensa, todas las empresas pueden hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que también hay que buscar en base y tenemos que también ser realistas, ¿no? Decir, oye, tengo un negocio, ¿quién es mi competencia? A lo mejor son empresas de tamaño similar, tengo que hacer o puedo hacer link building hasta cierto punto, no me puedo permitir lo mismo que una empresa que cotiza en el IBEX, obviamente, ¿no? Exacto. También una cosa que hay que tener en cuenta es lo que necesitas. Porque a lo mejor tu estrategia puede necesitar link building, pero a lo mejor necesitas potenciar en ese momento otra cosa. Nosotros nos llegan proyectos que vienen pidiendo enlaces, pero de palo, oye, revisa, yo qué sé, el rastreo de tu página web, o es mejor que metas contenido antes, o lo que sea, ¿no? Como dices, es según los recursos que tengas, ya sean tiempo, dinero, o conocimiento o experiencia, pero también lo que necesites y también cómo está el sector. Hay que afinar, como bien dices, el tema de cuál es tu competencia, porque a lo mejor entras y para vuelos baratos, por ejemplo, sí que vas a necesitar mucho link building, ¿no? Pero a lo mejor puedes atacar otra cosa, o el tema del SEO local, con los ejemplos que hemos puesto, pues irá por otro lado también. Es según donde te muevas, tus necesidades y también los recursos con los que cuentes. Totalmente. Bien, estábamos hablando de diferentes formas de conseguir enlaces. Sí que es verdad que muchas veces yo creo que el camino rápido, ¿no? Parece el camino rápido, porque al final dices, bueno, de todas las formas que hay que conseguir enlaces, yo puedo tocar puertas, puedo hablar con medios, puedo hacer colaboraciones, patrocinios, al final hay un montón de cosas que se pueden hacer que de forma indirecta vas a conseguir enlaces, pero parece que el camino rápido es pasar por caja y comprar o bien enlaces, ¿no? Directamente, oye, ponme un enlace aquí, ¿no? Típico que te contactan, oye, o que contactamos, he visto este post que tienes o puedes ponernos un enlace aquí, ¿no? O bien ya el tema de los post patrocinados. ¿Por dónde ha ido el SEO estos últimos años? ¿Crees que, y por dónde va el mensaje de Google también? ¿Piensas que este tipo de enlaces, compra de enlaces como tal y post patrocinados tiene los días contados? A ver, supongo que sí, aunque espero que sean más años que días, ¿no? Y nos den cierto margen. Pero como decía, nosotros seguimos, es que el SEO evoluciona, ¿no? Y supongo que habrá otras maneras, pero piensa que tiene que cambiar todo el sistema de evaluación de Google, todo su core, que es que lo que te decía antes, que necesita esos enlaces. ¿Qué puede pasar? Pues sí. Y también puede pasar que busquemos solo por TikTok, por ejemplo, o que baneen TikTok y no podamos utilizarlo. Es que lo que es seguro es que nosotros no estamos quietos, nos actualizamos, nos formamos y evolucionaremos según el mercado y según Google. ¿Que tenemos que cambiar todo nuestro negocio? Pues a lo mejor sí, ¿no? En este caso. Pero como decía, a día de hoy seguimos necesitando los enlaces, habrá otros sistemas y tal, pues veremos, estaremos atentos, no podemos predecir el futuro, pues iremos evolucionando con él. Muy bien, me acordaba porque creo que fue en el último Do You SEO, no, Do You SEO no, en el último SEO Talks, que fue precisamente del inbuilding, que estaba César, que estaba Sico, Nuria y Marta Rivas, y Sico al final, bueno, pues se hablaba mucho, ¿no? Y alguna persona incluso en el público dijo que el inbuilding estaba muerto, ¿no? Y ya sabemos que estas cosas nos encanta matar todo el rato al SEO y estas cosas. Y hablaba mucho de esto, ¿no? De, oye, el tema de la compra como tal de postpatrocinados no tiene sentido, o sí que tiene sentido, o bien hecha, o cómo se puede hacer para que esa vía de hacer link building siga funcionando, ¿no? Y había mucho debate con esto porque al final yo creo que también depende de la experiencia de cada uno y lo que te has ido encontrando. Porque se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Sí, es lo que te decía también. Hay mucha gente que parece que es eso. Como se habla menos del inbuilding, y hay mucha gente que reniega de él porque no lo ha hecho. Y también hay mucha gente que habla del inbuilding ya hace mucho tiempo que no ha puesto un enlace, ¿eh? No sé por qué, pero seguimos tirando de lo que leemos y lo que vemos más que lo que hacemos, ¿no? Y lo que nuestra propia experiencia. La inercia. Entonces, exacto. Es más difícil ponerlo en práctica y experimentar por uno que simplemente repetir lo que nos llega. Yo creo que es eso, porque es que sigue siendo válido el inbuilding. Yo lo veo cada día con proyectos y tal, y sigue funcionando. Ya te digo, ¿que es diferente? Pues sí, que ya no te vale cualquier enlace en cualquier medio, periódico y tal. Pues sí, eso es evidente. Pero como en todo, como en todo. Sí, al final es evolucionar y adaptarse.
Sí, sí. A lo mejor el tema de la compra-venta tal y como la hacemos, la conocemos ahora, porque yo qué sé, Google se inventa un sistema para banear todos los periódicos de lo que sea, pues a lo mejor sí tenemos que hacerlo de otra manera, pero es que esto ya es el propio core no sé, lo que tenemos los seres humanos, al final es intercambio, lo que necesita uno y lo que quiere el otro, ¿no? Y pues encontraremos otra manera, a lo mejor no con dinero o lo que sea, pero al final el tema de las plataformas y del dinero es porque es el intercambio más fácil y más directo. Pues lo quieres hacer de otra manera o quieres enviarles productos y demás, pues sí, pero también estás invirtiendo tiempo, dinero y de otra manera. Puedes ir contactando por uno a uno o puedes hacer, yo qué sé, marketing de influencers, por ejemplo, pero también hay un intercambio, no lo hacen todo No, porque por sí. supuesto. Al final es una cuestión de emplear también más tiempo, ¿no? Y lo que te decía antes del camino corto, que parece que es una forma más rápida de hacerlo, que no tiene por qué ser así. Al final, en el contacto, ¿no? con ese medio posible, con ese blog, sí que acortas tiempos. Pero si quieres hacer el enlace bien, o sea, no es bueno que te lleve 5 minutos. Si lo has hecho en 5 minutos, vas por mal camino. Entonces, yo creo que lo que consiguen las plataformas es conectar a gente que quiere comprar con gente que quiere vender. Exacto. Y al final vas a tener mucha más receptividad que si encuentras un medio, que esto pasa muchísimo, le escribes para hacer cualquier tipo de colaboración y no te contestan. Entonces, al final estás empleando un tiempo que no sabes si te va a tener algún retorno, ni siquiera de enlaces, ¿no? Solamente que te contesten y que puedas llegar a algún acuerdo. Exacto. Más piensa que si con ese enlace de 5 minutos, si tú lo consigues, la competencia también. Entonces ese enlace deja de tener valor. Por eso, últimamente estamos intentando potenciar mucho el hecho de dar herramientas, no solo para filtrar los enlaces, sino para conseguir más allá del simple catálogo. Por eso también estamos repitiendo el tema de ya no somos una plataforma de compra-venta, que en realidad es que sí, ¿no? Pero que somos mucho más allá. Tenemos sistemas para buscar nuevos medios, porque lo que queremos poner a disposición de los usuarios es también nuestra experiencia, nuestra estructura, ¿sabes? Es el hecho de no solo ahorras dinero, también porque nosotros conocemos mucho más el sector, podemos llegar a tratos mejores para los usuarios, sino también que podemos hacer el trabajo por ti, ese trabajo de contactar, de negociar, etcétera, etcétera. Tenemos el tema de la herramienta de afinidad en concreto que puedes analizar la competencia, puedes buscar directamente por keywords en las SERPs, puedes añadir un conjunto de dominios que tengas y digas, yo quiero un enlace aquí. ¿Qué hacemos? Te ahorramos ese tiempo de contacto y demás y de filtrado. Por ejemplo, ya no necesitas las herramientas porque te damos todas las métricas directamente en plataforma. Pero básicamente es eso, es esas herramientas para ayudarte a acelerar y optimizar procesos, pero tienes que ir un poco más allá. Es justo lo que decías, Alex, no es entrar y compro el más barato, la estrella digital de turno, ¿no? Estrella digital. Sí, es el mítico, el clásico. Sí. Y el cosmonauta también. Exacto, sí. Qué bueno. Bueno, siguiendo hablando un poco por el tema ¿no? de cómo se compran enlaces y las plataformas y demás, llevo ya años viendo, y yo pensaba que esto con el tiempo iba a ir mejorando, pero veo que no, que en muchos estudios que salen de link building, ¿no? De cómo se hace link building en tema de post patrocinados y compra de enlaces, el anchor test con diferencia más utilizado, más solicitado, es el anchor test de Keyword Exacta. Oye, que está muy bien, ¿vale? Que está muy bien que trabajemos anchor test de Keyword Exacta, pero, joder, ya sabemos que Google, este patrón le sirve mucho para identificar un enlace que puede ser artificial, ¿no? Y por eso me sorprende tanto, ¿no? Que, oye, parece que el mensaje no cala o que la gente no se entera muy bien de que, oye, los puedes poner, pero que no sea tu anchor test principal, o varía. Mete de marca, mete otro tipo de anchor test, ¿no? Más genéricos. ¿Por qué crees que ocurre esto? Es decir, ¿por qué crees que se sigue utilizando tanto el anchor test de Keyword Exacta? Con tanta diferencia con otros, ¿no? A ver, es cierto que puede ser que en según qué casos puede que funcione y por eso también se puede estar utilizando. Pero como todo, tú has dado una clave, que es el tema del patrón. Claro, si lo haces todo igual, según tu librillo, según tu checklist, es como una auditoría, ¿no? Pues es que al final no te sirve absolutamente de nada. Y como queremos apostar, ir por lo natural, pues un patrón es lo más antinatural que hay, se lo estamos poniendo a Google en bandeja, ¿no? Entonces, no sé si es por desconocimiento o ya sea porque
un SEO o no SEO, ¿no? Pero si no se hace bien, puedes estar tirando tu dinero, como decíamos antes, y perjudicando también el origen del enlace. Es decir, yo si fuera un medio, también tendría mucho cuidado con esto, porque estamos dando patrón de enlaces salientes artificiales o no naturales, ¿no? ¿Que es mala práctica? Pues sí, puede ser, aunque solo sea por no estar al día y no hacer la investigación, porque todo, al final, el tema del anchor text pertenece también a una estrategia de enlazado y tiene que englobarse en esto, como decía, del tema de los patrones. Que a lo mejor tienes que meter branding o tal, no sé qué, sí. Aunque solo sea, por favor, no poner esos enlaces sin el tema de las preposiciones, ¿no? Comprar Sí, eso ya es tal o pasarse. tal. Entonces, eso sí que es lo más evidente que te puedo decir. Pero es eso, como todo en el SEO y en Galicia, pues depende. Y en este episodio que va sobre el link building no podíamos pasar por alto la herramienta principal de nuestro patrocinador, que es Ahrefs.com. Ahrefs.com es una herramienta que lo hace todo, si no prácticamente todo. Sobre todo nos va a permitir llevar un control exhaustivo de toda nuestra estrategia de link building, todos los enlaces que nos van entrando, textos ancla y además todo lo otro que tiene, ¿no? Toda la parte de Content Explorer permite hacer un keyword research súper completo y un montón de herramientas más. Así que ya sabes, la herramienta SEO que utilizamos los profesionales es Ahrefs.com. Bien. Antes has dicho sobre el tema de los anchor text, ¿no? Que igual lo mejor es que la gente, o sea, que la persona que esté redactando ese contenido y que te vaya a poner el enlace decida él cómo lo hace. Ya no solo a nivel de redacción, ¿no? Sino cómo se pone ese enlace. Y de hecho, César Aparicio, como lo mencionaba antes, en el SEO Talks aquel, recomendó esto. Dijo, oye, dale libertad completa al redactor, porque al final es lo más natural. Lo que se va a parecer más a un enlace natural es eso, ¿no? Dejarle libertad, que él elija. Luego, pues habrá que revisar y le puedes pedir ciertos cambios. Que póngale en cortés que a él le sale a narices o el que interpreta que es el más adecuado en función de cómo está redactando el contenido. Exacto, y si no, lo que puedes hacer también, si no te fías o el resultado no es el que esperabas, es echa un vistazo al origen, al medio. ¿Cómo ponen ellos los anchor text? Por lo mejor utilizan mucho el tema de fuente, lo que sea, ¿no? O utilizan mucho el dominio o los genéricos o tal. Echa un vistazo cómo es. Y también el tema, una de las cosas que suele decir César también en este caso es, si es un medio generalista, como siempre no hay que tomar nada como la regla universal y hay que hacerlo siempre así, ¿eh? Pero más o menos por guiarte un poco, pues si es un sitio generalista, anchor text un poco más general o de branding o tal, y si es tematizado, pues anchor text un poco más tematizado también, ahí puedes jugar un poco más con las keywords, pero revisando también cuál es la naturalidad en cada caso. Sí. Si de repente es eso. Bueno, si encuentras un medio que utiliza siempre keywords exactas, directamente huye, no te adaptes, no, huye. Sí. Sí, porque vas a ser parte del spam, ¿no? Que está haciendo. Sí. Muy bien. Cuando conseguimos enlaces, muchas veces, ya no solo comprando, ¿no?, en post patrocinados, conseguimos enlaces pues, de forma natural o de cualquier tipo de colaboración. Tenemos enlaces follow, enlaces no follow, tenemos simplemente menciones, citaciones. ¿Cuál crees que de todos este tipo de apariciones, ¿no?, de enlaces, pueden tener más valor a día de Google? Porque, a ver, yo hace poco, por ejemplo, ¿no?, conseguí para un cliente una aparición en un medio bastante importante. Pues el CEO de la empresa dio una serie de opiniones sobre un tema junto con otro experto y el enlace iba a la home, genial y tal, pero su enlace no follow, ¿no? Tenemos esta opción, tenemos que el enlace fuera follow. También ocurre muchas veces que en este tipo de colaboraciones, ¿no?, cuando apareces en un medio, haces algo de comunicación, nota de prensa, aparece pero no te pone el enlace, tienes simplemente la mención a la marca. De todo esto, ¿qué piensas a nivel de qué relevancia puede tener y si es conveniente o no? Oye, me han mencionado pero no me han puesto enlace. A ver, es cierto que siempre debemos intentar, esto va muy bien, el tema de estas herramientas que te ponen alerta de marcas, por ejemplo, de nombres propios, de decir, oye, te han mencionado aquí y no te han puesto un enlace. Siempre os recomiendo el tema de dar un toquecillo al medio a ver si cuela, ¿no? Es decir, oye, me has mencionado para facilitar que el usuario encuentre mi web, ¿por qué no pones el enlace tal? Si es no follow, pues es no follow, ¿vale? Siempre es mejor follow y con enlace, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues si es un no follow o es una citación, pues siempre es bienvenido. También depende de eso, tendrás que evaluar el gasto en recursos que hayas hecho en este caso, o que vayas a hacer, según lo que te ofrezcan y según lo que estás dispuesto a dar.
Pero en cuanto a qué enlace, yo qué sé, es el que más le gusta a Google, siempre me acuerdo de una frase de Sico de Andrés, que es otro de los padres del link building en España, ¿no? Que dice, que ¿pondrías aquí un enlace si no existiera Google? Porque curiosamente es el enlace que luego tiene más valor, es el enlace natural, es el enlace que llega a tu público, es el enlace que te puede dar esos beneficios más allá de la supuesta autoridad que comentábamos antes, ¿no? El tráfico, las ventas y demás. Y sobre todo el concepto de enlace de afinidad es eso, es qué te puede aportar un enlace aquí si no existiera el PageRank o Linjuice o Google en sí, ¿no? Pues eso te puede dar directamente la pista de si merece la pena o no un enlace y cuál es el que va a tener más valor para Google, además. Sí, por ese camino hablábamos hace ya bastantes episodios que se pasó Álvaro Peña por aquí, que hablaba justo de eso, ¿no? De que los enlaces que pongamos tengan capacidad de recibir interacciones. Pues un enlace que me traiga tráfico a mi web, obviamente, ya no solo por SEO, me va a venir bien por esa captación, y si además ese tráfico me puede generar algún tipo de beneficio como un lead o una venta, pues ya no solo va a tener más sentido para el negocio ese enlace, más rentabilidad, sino que para el SEO seguramente incluso Google lo valore mejor. Sí, sí. Eso habla mucho Álvaro, lo ha comentado en varias ponencias y demás y tiene toda la razón. Y él habla sobre todo del tema de cómo ha conseguido para sus clientes, por ejemplo, negocio directamente con el link building y eso es de mucho valor. Sí, al final es pensar, oye, el contenido que se va a generar en torno o que me va a permitir incluir ese enlace, que hable de algo que, bueno, que aunque sea informacional, que esté dentro de un embudo, ¿no? Y que pueda llevar a la gente a decir, Exacto. oye, pues me voy a comprar esto, ¿no? Es que además... También en otro SEO Talks, Alex Mateo puso un ejemplo de una práctica que se hacía, que hacían, que era fijarte a lo mejor en webs que aparecen de tu temática, ¿no? Que aparecen en Discover habitualmente con contenido y conseguir ahí dentro un post patrocinado, ¿no? Un artículo que contenga el enlace a tu web que tenga posibilidades de aparecer en Discover, ¿no? Porque sea algo de actualidad, porque sea algo de tendencia, justo de esa temática. Y al final, pues lo típico, no sé, típicos contenidos de yo qué sé, lo que sea que se va a llevar este verano, ¿no? Y que ahí dentro esté todo eso y que ya no solo sea tu enlace lo que te estén poniendo, sino al final que te puedan enviar tráfico, que te puedan enviar visitas. Exacto. Es un poco... a ver, con el tema del inbuilding también hay técnicas para conseguir esos beneficios extras. El hecho de ser viral y el tema del Discover es que es genial. Pero como comentaba antes, quizá también el tema de copar las SER para tus keywords. El hecho de buscar, oye, pues estás tú y quieres, ¿no? Por el tema de la reputación online, por ejemplo. El hecho de copar para... para tu marca más reviews, tu marca más reseñas y demás y protegerte un poco en este sentido también, o una keyword que pueda ser golosona para ti. Por ejemplo, el tema de publicar noticias para Black Friday, ahora ya no funciona tanto porque últimamente precisamente para Black Friday ha cambiado un poco la SERP, pero pensar por el mismo ejemplo, pues en otros aplicados, ¿no? El hecho de, oye, pues comprar X, ofertas no sé qué, no sé cuántos, si todas las noticias van a tu sitio, pues es que ya lo tienes, ¿sabes? No necesitas que rankear con tu web. Sí, no puedes, porque ya sabemos que según qué tipo de búsqueda, pues habrá unos tipos de resultados. Si tú eres un e-commerce y no puedes rankear por una búsqueda porque es informativa, puedes intentarlo con tu blog. Estoy poniendo ejemplos por poner, pero pues inténtalo de otra manera o apóyate en la autoridad del medio o cosas así. Totalmente. Muy bien. Hay algo que te quería preguntar que yo creo que te vas a dar una buena opinión, y es, ¿qué pasa con esos medios? Encontramos muchos medios en los que podemos conseguir enlaces, ¿no? Un post patrocinado por 2.000, 3.000, 4.000 euros. ¿Hasta qué punto merece la pena conseguir un enlace por estas cantidades? No sé si tanto por SEO, si tanto por negocio, por la autoridad que nos puedan dar. O sea, si me estoy planteando gastarme ese dineral en un enlace, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para decir está bien invertido ese dinero? A ver, creo que este tipo de enlace es para unos proyectos y unas campañas muy específicas. ¿Puede merecer la pena? Sí, pero a lo mejor no para la mayoría, ¿no? Depende de tu objetivo, del tipo de proyecto, del tipo de medio y de la publicación, del momento en el que esté tu proyecto, de la campaña que quieras conseguir. Quizá
por ejemplo, un enlace así te puede traer muchos más enlaces de ese tipo, ¿no? O sea, consigues uno y te haces viral, inviertes 4.000, pero a lo mejor consigues varios de 4.000 a raíz de eso, ¿no? Como la aparición que comentabas justamente antes. Te haces famoso por lo que sea o arrastras tal o llamas la atención y puedes conseguir, en vez de enviar una nota de prensa, por ejemplo, a un montón de medios, publicas algo llamativo, de ahí corre la voz y se expande en otros medios y consigues esos otros enlaces naturales, ¿no? Aunque muchas veces también es cierto que más que una publicación específica gastándote este dineral en un medio, quizá te interesa más hacer una campaña de PR, de relaciones públicas, bien estructurada, más que una compra suelta. Porque como todo en el marketing, una acción suelta es que no significa nada, tiene que ir detrás de algo. Ayer hablaba del tema de los eventos, por ejemplo. ¿Cómo evalúas, no? Patrocinar un evento? Es que patrocinar un evento, igual que aquí comprar un artículo, es que uno solo es una acción puntual, no significa nada. Y tampoco puedes medir resultados y no tendrás los resultados que esperas. Tiene que formar todo parte de una estrategia. Pues aquí básicamente igual. Y puedes sacarle, en este caso, tienes que optar para sacarle más partido, no solo es la autoridad o lo que te aporte, ¿no? El hecho de ese branding, por ejemplo, ha salido en tal medio que cuesta un montón de dinero. O llegar al público en concreto, porque muchas veces es porque no solo por el nombre en sí del medio, sino porque es una publicación muy específica a un público muy concreto que además te va a aportar muchos beneficios y te puedes gastar 2.000, 3.000, 4.000 euros, pero es que te vas a sacar 20.000 en ventas, por ejemplo, ¿no? El tema de la reputación online, por ejemplo, también hay que verlo. Así que es que depende de muchos factores, como siempre, ¿no? Sí. Puede merecer la pena, pero pues sí, o sea, mucha gente que entra a plataformas y ve, a ver, si se venden a esos precios, si está esa oferta, es porque hay cierta demanda. Que a lo mejor no es para ti, no es lo que necesitas, pues posiblemente, pero hay que verlo. Sí, obviamente habrá muchas menos solicitudes que un enlace de 200 euros. Y obviamente no es para todas las empresas, pero lo que tú decías, has tocado varios puntos interesantes. Uno de ellos es ver para qué quieres exactamente comprar un post patrocinado en ese medio, ¿no? De qué forma te puede traer el beneficio, si es simplemente por un enlace. Yo creo que pensar en, oye, voy a hacer un artículo, que me lo pongan ahí por decir, oye, tengo un enlace de no sé qué medio tan importante, ¿no? Yo creo que pensando de esa forma no merece la pena, porque incluso podría ser que el contenido que te publican no está ni siquiera en tal, está en una categoría, un nivel de profundidad. Cuidado con eso. Que hasta Google le puede llegar a, ¿no? El usuario no va a llegar, Google le va a costar llegar, la autoridad que te va a traer ese post va a ser poquita. Pensar un poco más allá, ¿no? En qué quieres comunicar, en que sea algo importante, en que pueda aparecer en Discover, en que pueda tener tráfico a largo plazo. Pensar en todo eso, decir, oye, que rentabilice bien ese dinero, ¿no? Porque también has dicho que, claro, es que a lo mejor te merece la pena más irte a una campaña de PR, porque dices que a lo mejor cojo 4.000 euros, se lo doy a una agencia de PR y me hace la nota de prensa a la base de datos de contactos que tengan y a lo mejor, en lugar de aparecer solo en un medio, aparezco en 15. Y esa aparición en 15 luego puede ser, como tú dices, en más, ¿no? Entonces hay que ver dónde ponemos los huevos, porque en función de, yo creo que cómo lo enfoquemos, nos puede salir muy bien, muy mal o haber tirado el dinero. Exacto. Aquí dos puntos muy importantes que has comentado. El primero, como decías, el tema de no nos dejemos cegar por los nombres o por las marcas, porque a lo mejor es eso, te ponen en el subdominio que no ve ni su madre o en la carpeta huérfana que no, esa noticia no pasa nunca por portada, ni siquiera por categoría. Hay que tener mucho cuidado con eso y no dejarnos cegar porque aparecemos en el país, el ABC, el mundo o lo que sea, ¿no? Que muchas veces esos medios hacen un poco de trampa. O el tema de los subdominios que también, o las subcarpetas, que no hay... Es como un medio diferente, ¿vale? Simplemente que tiene el nombre dentro del dominio. Y el otro tema, se me ha ido completamente lo que iba a decir, pero que tenía razón seguro. Sí, bueno, al final yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Ver de qué forma se puede rentabilizar mejor esa inversión. Y luego también pensando en lo que ya hemos mencionado, ¿no? En el tema del EAT, que al final todas estas apariciones también refuerzan esa parte, refuerzan el tema de marca. Y que bueno, bien elegido, bien hecho, te puede traer buenos beneficios. Exacto, sí, sí. Y, por ejemplo, el tema de la agencia que comentabas, porque hay muchas agencias y profesionales muy buenos y buenas en este campo y que saben conocer también el valor del enlace. Hay que ver
estudia tu comunicación, tu mensaje, que además tienen sus contactos y demás. Y una cosa ahora sí que me ha venido el tema de las apariciones o notas de prensa o tal. También, cuidado, o sea, puede ser muy guay, pero cuidado con esos packs de sales en 15, 20, 50 medios, que además no son medios ninguno, si son, no, son la mayoría PBNs con el mismo texto de 150 palabras, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabéis de sobras y más, si estáis escuchando este podcast no tengo que decirlo, pero la gente sigue comprando ese tipo de packs. Y es lo que te he dicho tú antes, si es muy barato para ti y lo puedes conseguir en 2 clics, tu competencia también lo va a poder hacer. Exacto. Al final, ¿qué valor va a tener eso, no? Y es eso, porque muchas veces también es que caemos en la misma trampa, no solo porque es barato y sales en medios de mierda o tal, sino que a lo mejor sí que puede salir en algún medio guay, pero que sale en la zona de notas de prensa que no lo tienen enlazado por ningún lado, y eso no es que sea una URL huérfana, es que eso está en otro exoplaneta. Sí, total. Muy bien, estábamos mencionando el tema de campañas de PR, ¿no? De comunicación. Claro, porque esto sí que puede ayudar bastante al link building, al EAT, a la autoridad, a todo lo que quieras, porque hay muchas veces que esas apariciones no van acompañadas de enlace. Esto pasa bastante, ¿no? Los periodistas, pues, publican la nota de prensa, hacen lo que tienen que hacer y no ponen enlace porque entienden también el valor que tiene un enlace desde su medio y si lo quieres lo pagas. Completamente comprensible, ¿no? Pero claro, este tipo de campañas ayudan mucho. Yo he tenido casos en los que clientes ya que con un cierto nivel, ¿no? Que pueden hacer este tipo de campañas, más grandes, más pequeñas, al final dice, bueno, es que todo lo que se va a hacer por ahí, al final yo creo que tiene que haber también mucha penetración, ¿no? Trabajar en equipo, si hay un departamento de comunicación, si hay una agencia de comunicación, con el SEO, porque se pueden ayudar bastante e incluso me ha llegado veces a decir, como este cliente, que al final está invirtiendo un dinero, está haciendo bastante comunicación, está haciendo PR, por aquí le van a llegar enlaces y menciones y citaciones, no hace falta hacer otro tipo de link building de una forma quizás tan activa, porque es que se están consiguiendo muy buenos resultados con esto, ¿no? Pero claro, esto está muy bien, pero mucha gente de la que nos esté escuchando dice, vale, yo no puedo hacer campañas de PR, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, porque también en el SEO Talks aquel se habló mucho de, no, pues la salida de siempre por hacer campañas de PR y todo esto es una buena salida, pero es que estamos pensando en que muchísimas empresas esto no lo pueden hacer, ¿no? O a lo mejor no lo pueden hacer al nivel que realmente te va a traer estos beneficios. Entonces, claro, esto excluye a esas empresas. ¿Y esas empresas qué pueden hacer si no pueden hacer este tipo de enlaces o este tipo de acciones que son tan buenas para esas empresas que sí se lo pueden permitir? A ver, aquí es como decías, depende, hay que evaluar un poco los recursos que tengas y tener cuidado no caer en el lado opuesto, no caer en los packs de tal, porque por 100 euros aparezco en 50 medios, porque eso es mierda pura, ¿no? Pensad una cosa también, que mucha gente que dice que no paga por enlaces, bueno, o sea, al final a lo mejor no pagas por aparecer en X medio directamente, pero pagas al equipo que te hace el contenido si se hace de viral o te hace el estudio de comunicación o tu tiempo que bebe en pensar y crear la campaña o el contenido, lo que sea. Al final todos son recursos, evalúa qué tienes en cuanto al qué y en cuanto al cuánto y al final encontrarás la mejor solución para ti. ¿Que no puedes contratar un equipo súper de PR o de comunicación o lo que sea? Bueno, pues para eso, por ejemplo, también están las plataformas en este sentido, ¿no? De ir a por esas acciones más puntuales, más de cirujano, más de tal, pues a lo mejor tienes que poner más de tu parte o si no, como decía antes, el hecho de nosotros, por ejemplo, que ofrecemos herramientas para ayudarte a la selección e incluso servicio de asesoría personalizada en la que te hacemos un presupuesto a medida, lo que necesites. Entonces, si no tienes la opción de ir por un camino, pues tienes la opción de ir por el otro. O sea, al final es también buscar, yo creo que lo que más se adapte a tu sector, a tu tamaño de empresa y a contra quién estás compitiendo. Obviamente, si estás compitiendo contra empresas que se dejan cantidades en comunicación y están todo el día dando la murga, ¿no? en tema de PR, tú a lo mejor ahí no puedes competir, pero si tu competencia está al mismo nivel que tú, adáptate a lo que
a lo que te pide tu sector. Exacto. Y al final, por ejemplo, también si lo que quieres es apostar por medios, si no quieres comprar enlaces ni nada, pues a lo mejor tienes que hacer un poco más de marketing de guerrilla, ¿no? Como se conoce, un poco ir más por soluciones alternativas que te puedan ser más baratas, pero que te permitan hacer ese ruido también. Entonces, al final si no puedes pagar al equipo, no quieres invertir dinero tal, pues tendrás que darle mucho al coco y ser más original, porque al final tienes que meterle por algún lado. ¿No tienes una palanca? Tendrás que utilizar otra. Totalmente. Muy bien. En un Anchor, por ejemplo, cuando, vamos, ¿qué soléis identificar que necesitan más los clientes? ¿Sobre qué dudas tienen? ¿Qué necesidades a día de hoy a nivel del inbuilding tienen más los clientes? Pues a ver, lo que necesitan los clientes suele ser vender, siempre vender más, ¿no? Ya sea quieren tráfico cualificado para eso, para vender, o quieren recibir clics, o que Amazon venda por ellos, o tener esos leads en base de llamadas. Pero en cuanto al hacer link building, pues yo creo que necesitan información valiosa. Porque además cada vez hay más oferta, pero también elegir y seleccionar cada vez es más difícil, ¿no? Además Google, que se va haciendo cada vez más listo, aunque no tanto, y necesitan poder acertar en su inversión sin además dedicarle mucho tiempo, ya sea en el filtrado o su propia formación para saber elegir cuáles son los mejores. En este sentido, pues todas las herramientas que le podamos dar, toda la información que le podamos dar que sea valiosa, que le ayude a optimizar estos procesos, pues será bienvenida. Necesitan afinidad en las propuestas, necesitan calidad en los artículos, que esto es muy importante y a veces no se habla de lo suficiente, se pasa por alto. Me hace mucha gracia, no me quiero meter con nadie, ¿no? Pero estos textos de como base de 400, 500 palabras y tal, y si quieres más tienes que pagar un suplemento. Esto lo hemos valorado nosotros y es que no lo queremos, porque es que esto es que no vale para nada. O sea, necesitas contexto y necesita que a lo mejor ese texto, que hay que adaptarlo según la intención de búsqueda, ¿eh? Aquí las categorías de e-commerce no necesitan 1500 palabras, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si quieres rankear para según qué necesitas ese contenido y necesita que sea un poco currado y no de un texto, base elaborado además con inteligencia artificial o redactores de cualquier, ¿no? Necesitas calidad en ese sentido también. Y por último, yo creo que también necesitan mucho buen soporte y ayuda cuando se le necesite. Mucha gente que no sabe elegir bien o necesita ayuda o es que no puede invertir ese tiempo. Decías, hostia, es que voy muy apurado, tal, no sé qué. A veces te va bien delegar, aunque sepas hacerlo, pero delegar ese trabajo. Entonces, darle esa opción también. Sí. Totalmente. Y bueno, como CEO de una empresa como un Anchor, aunque yo creo que ya lo hemos ido hablando, pero ¿cuál es tu percepción en base a los datos que tenéis, a la evolución de la empresa, ¿no? De en qué momento se encuentra el inbuilding actualmente y si crees que está bien, es decir, goza de buena salud o lo ves peor que hace unos años, lo ves mejor. Bueno, yo creo que goza de buena salud, yo creo que está muy vivo, yo creo que es que lo hemos dicho, ha pegado un estirón y ya no es el que era antes, ahora es diferente, pero sigue necesitándose y se sigue haciendo y se siguen viendo resultados. También es cierto que, como dices, ¿qué voy a decir yo viniendo de un Anchor, ¿no? O sea, que te voy a vender. Pero sí, por lo que veo, los resultados y tal, es que los sigo viendo a día de hoy y para mis proyectos propios yo sigo poniendo la pasta aquí. Muy bien. Y bueno, relacionado con esto, dices, a día de hoy, ¿no? En la actualidad goza de buena salud, parece que está sentado, es un mercado maduro. Pero claro, tal y como ha ido avanzando el inbuilding, los mensajes que envía Google sobre, hey, lleva cuidado porque te pillamos los enlaces artificiales, como avanzan todos los sistemas, ¿no? La última actualización del link spam update. ¿Cómo ves a un Anchor dentro de 2, 3 años? Pues diferente. Parece no mucho, 2, 3 años. Dice, pues 2, 3 años. No, sí, ahí, sí. ¿no? Sí. Hace hoy 3 años que nos confinaron, pues dentro de 3 años, y esto pasa volando, tampoco ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero en este sector, a la velocidad que está avanzando todo, ¿cómo lo ves? Sí. A saber por qué GPT estaremos entonces, bueno, ¿no? En 3 años. Ya veremos. Pero un Anchor, sí, diferente. Aún no sé cómo, pero diferente. Pero además es que da igual lo que traiga Google,
que seguirá evolucionando, pero nosotros también, es que somos así, o sea, no podemos parar y no pararemos, evolucionaremos, adaptaremos la herramienta, la mejoraremos para dar mejores propuestas, nosotros seguiremos formándonos y creciendo para ser mejores profesionales, afinar también nuestros procesos de trabajo y creceremos como equipo y como empresa. Un Anchor, pues nuevos servicios, nuevas herramientas, pues seguro, porque es que si no me aburro, es que no sé hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no sé realmente cómo será un Anchor, ni en plataforma, ni en equipo, pero que será diferente segurísimo. Si es que no queda otra. ¿Te imaginas que algún día te llega una oferta? Sí, responda a tu pregunta, o es demasiado abstracto. No, está bien, está bien. Al final yo creo que nos pasa a todos. No, el tema, digo, me refería al tema de la adaptabilidad, ¿no? Que ahora con todo lo que se llama, oh, el SEO ha cambiado, el SEO va a morir, el SEO tal. A mí no me preocupa lo más absoluto. O sea, no. Me adaptaré. Dentro de 5 años el SEO va a ser una cosa completamente diferente igual. Pues nos adaptaremos, haremos otra cosa. O a lo mejor ya no nos dedicamos al SEO, nos dedicamos a otra cosa, pues yo qué sé. Y ya está. Yo hace 10 años no me dedicaba al SEO. Pues dentro de 10 años a lo mejor tampoco me dedico al SEO, ¿no? Y me dedico a otra cosa y ya está. O sea, al final, ya sea para ti o para tus clientes y tal, yo creo que la idea es, o la base es llevar tráfico cualificado para tus proyectos o los proyectos de otro, que no es, a lo mejor es SEO, pero no es de esta manera, pues a lo mejor sí, pero entonces es igual, es encontrar la manera de conseguir ese tráfico cualificado. El no todo vale, pues a lo mejor tienes que hacer SEO en TikTok, pues a lo mejor tenemos que hacer SEO en TikTok y estar todos bailando o lo que sea que se haga allí, ¿no? Sí. Veremos por dónde nos lleva todo esto. Veremos, sí, estaremos Esperemos atentos. no terminar acabando bailando en TikTok. Veremos, será otra red social. A lo mejor el metaverso, quién sabe. Bueno, yo creo que eso ya está ahí un poco aparcado, ¿no? Ya se lo ha comido todo el GPT. Sí. La inteligencia artificial. Sí. De hecho, antes leía una noticia de Facebook que quizá, o de Meta, perdón, que está aparcando poco a poco el metaverso, centrándose también en inteligencia artificial, que quizás han dado cuenta de que no estamos aún en ese punto, que necesitamos... Sí, no era el timing. Exacto, que quizá no. Pero que es eso, a lo mejor no en 2 o 3 años, pero en 10, vete tú a saber dónde estaremos. También uno de los directivos de Nokia hace unas semanas, decía que en 10 años no tendríamos teléfonos móviles, que tendríamos otra cosa. Pero es que también llevan 20 años diciendo que las páginas web desaparecerían. O hace 10 que las voces las búsquedas por voz reinarían, pues sí, ¿no? Sí. Veremos, a ver si hay coches voladores. Sí, yo creo que es el mejor ejemplo de los coches voladores. Bueno, David, pues oye, un placer, se nos ha pasado volando, casi una horita de charla. Y yo creo que han salido un montón de ideas interesantes. El inbuilding siempre da para debatir, podríamos seguir hablando un montón de tiempo más. Pero yo creo que ha salido bastante buena info, ¿no? Y buenas ideas. Y agradecerte que te hayas pasado por aquí, que nos hayas dedicado un ratito, que al final a un CEO no le sobra el tiempo. Nada, es la etiqueta, pero no es para tanto. Y además con la newsletter que te curras y todo, pues ahí ya... Eso quizás sí. Bueno, pues lo dicho, oye, un placer, muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti, Alex, y un abrazo a ti y a todo el mundo. Un placer. Chao. Hasta luego. Y nada más, hasta aquí el episodio con David Carrasco. Espero que hayas aprendido un montón, espero que hayas tomado nota y sacado buenos tips para hacer link building y sobre todo sabemos, o ahora mucho mejor, cómo está el link building y cómo puede evolucionar. Y nada más, si te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube, dejar un comentario, un like en el vídeo, también lo que es el podcast, dejar comentarios, reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify y sobre todo que te suscribas y que sigas escuchando los episodios, porque el siguiente episodio es el episodio 100, episodio especial con premios, con sorteos y con un montón de invitados. Así que nada, me despido, voy preparando el episodio 100, nos vemos. Hasta luego.